bienvenidos a la segunda dosis. Hoy, como ya se habrán dado cuenta, no está con nosotros Rebeca Crespo, pero voy a intentar hacer lo que pueda. Y empiezo con mi repaso diario. Miren, aún a riesgo de que le acusen de masoquista, basta que usted ponga el telediario para comprobar que hay una incongruencia colosal entre lo que sucede en España y lo que Televisión Española y las cadenas, periodistas y tertulianos a sueldo de Pedro Sánchez nos dicen que sucede. Los gurús de la Moncloa, viendo el negro panorama que las encuestas pintan al PSOE y a sus compinches, han diseñado una estrategia de cara o cruz con tres ejes. El primero, conscientes de que su gestión económica es bastante deficiente, es que la derecha lo haría peor, singularmente para los más pobres y desfavorecidos. El segundo eje es que Feijóo quiere recortar los derechos de las mujeres, mientras que Sánchez lidera un gobierno feminista. El tercero es que el socialista es un líder aclamado en la Unión Europea, cuando Feijóo es equiparable a Bolsonaro. Esto último explica, y ya se habrán dado cuenta, por qué no salen apenas en pantalla el sandinista Ortega, los ayatolas ahorcadores o torturadores como el chavista Maduro, y nos saturan con historietas de Brasil y de Trump. Supongo que a estas alturas todos ustedes están al tanto de que el gobierno PSOE-Podemos ha amenazado por escrito a la Junta de Castilla y León con arrasarla legalmente si se atreve a aplicar las medidas pro natalidad anunciadas por su vicepresidente Juan García Gallardo. Lo que no sabrán, debido a que los telediarios del régimen lo ocultan, es que lo que ha propuesto el líder de Vox en la región es que se ofrezca a las mujeres que quieran abortar la posibilidad de ver en 4D el feto que llevan dentro y escuchar el latido de su corazón. Nadie está obligado a ver ni oír nada. Simplemente es una opción que se le pone delante a alguien que va a tomar una decisión de enorme trascendencia. No hay recorte o disminución de derecho alguno, pero seguirán los gritos de histeria de las Yolanda Díaz y compañía mientras calculen los facinerosos que eso les da votos feministas, intentando tapar el escándalo levantado por la imagen de la oronda secretaria de Estado de Igualdad, mofándose de la salida a la calle de violadores y pederastas gracias a la nefasta ley del solo sí y sí, y justo después de que la tal Pam Rodríguez tratara de justificarse asegurando que todo era un invento, el PSOE anuncia la creación de un comité contra la desinformación de la derecha, o sea, la iglesia de los sanchistas de los últimos días, la del nunca pactaré con Bildu, la de los que no podían dormir con Iglesias, la de los que jamás indultarían golpistas, la de los periodistas de pesebre, la del latrocinio de los seres y los mimos a los corruptos, propone ahora montar el 23º Ministerio Socialcomunista, el del bulo. Manda huevos. Bueno, les he dicho que los temas económicos van a ser cruciales de cara a las próximas elecciones, las que tenemos el 28 de mayo y las que tendremos muy probablemente a finales de 2023. Y para que nos aclare cómo está el panorama, lo que viene, lo que habría que hacer, lo que se avecina, tenemos con nosotros hoy al economista Daniel Lacalle. Estamos con Daniel Lacalle, economista y amigo de la casa, para analizar la actualidad económica de España. Daniel, ¿qué nos puedes comentar sobre los datos de inflación de diciembre? ¿Qué nos sugieren? Bueno, lo que nos sugiere la inflación es que estamos en un proceso de empobrecimiento generalizado, ¿verdad? No podemos olvidar que la inflación es acumulativa, por lo tanto, una inflación del 5,7% en diciembre acumulada sobre una del 6 y pico por ciento en diciembre de 2021 significa que llevamos solamente en 2 años una inflación de más del 12%. Pero no podemos olvidar que el IPC baja fundamentalmente por el componente de energía que está subvencionado, es decir, la parte de electricidad está eso que se llama el tope del gas, que lo pagamos igual, por lo tanto nuestra tarifa no baja, pero el componente de electricidad
baja porque se le ha pasado el tope del gas, la subvención al gas a todos los consumidores, además de los consumidores de la tarifa regulada. Y lo más importante, también es importante entender que la inflación subyacente, que es la que los economistas miran y el Banco Central Europeo mira como elemento esencial para entender cuál es la presión inflacionista sobre los bienes y servicios menos volátiles, ha subido, está en el 7%. Entonces es una broma prácticamente, ¿no?, que nos digan que se está controlando la inflación gracias a los grandes trabajos del gobierno, cuando básicamente lo que se ha hecho es disfrazarla con el tope del gas y, por supuesto, en el caso de la subyacente, sigue subiendo al 7%. Estamos hablando, en cualquier caso, usando los datos oficiales, de una inflación acumulada, de una pérdida de poder adquisitivo de las familias de más del 12% en 2 años. Sí, a ver, pintas este cuadro, la inflación subyacente por encima del 7%, el encarecimiento de los alimentos en un 15%, y sin embargo el gobierno achaca la responsabilidad a las empresas. Sí. ¿Vale? ¿Qué nos puedes comentar sobre este discurso que establece el gobierno? Bueno, este es el mismo gobierno que le echaba la culpa a las empresas de bajar demasiado los precios. O sea, el gobierno le echa la culpa a las empresas de todo. Los supermercados tienen la culpa de bajar los precios y de subirlos, ¿verdad? Tienen la culpa de todo. Curioso, ¿no?, que el gobierno le eche la culpa a las empresas del dato de inflación que no le gusta y se ponga la medalla del dato de inflación que aparentemente le gusta, ¿verdad? Porque no olvidemos que el tope del gas es una subvención a las empresas gasistas, ¿eh? Pero a mí me parece, pues, la típica retórica constante por parte del gobierno de echarle la culpa a las empresas de todo, ¿no? Cuando lo que estamos viviendo es un empobrecimiento generalizado en el que el gobierno, pues, está lucrando de manera masiva por la inflación. Curioso, por otro lado, que el mismo gobierno que se pone la medalla de haber recaudado más que nunca por no deflactar los impuestos a la inflación y por el impuesto de sociedades que pagan las empresas, eso no le parece que es las empresas ahí lo estén haciendo mal, ¿no? Sí, nombras la deflactación. Entre muchas medidas que ha copiado el PSOE y Sánchez del PP, de las que enarbola el PP y el senador Feijóo, la deflactación todavía no la ha tocado, no la ha copiado. ¿Por qué crees que sea? La razón por la que el gobierno no quiere deflactar los impuestos a la inflación es porque recauda muchísimo más y le está subiendo los impuestos a la clase media y trabajadora sin que se den cuenta. Claro, esa es la razón fundamental. Y luego, por supuesto, al recaudar muchísimo más, luego anuncia unas medidas, entre comillas, de ayudas y básicamente pues recauda 4 veces más de lo que te da en ayudas, si es que te lo da. Por lo tanto, el gobierno pues básicamente lo que está es haciendo caja con la inflación. ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos, todos aquellos que nos ven, para protegerse de la inflación y de este cuadro económico que estamos viviendo actualmente? La mejor manera de protegerse contra la inflación es intentar hacer el máximo posible de compras con antelación suficiente, ¿no? En vez de pues comprar de manera estacional y de manera en los productos que más suben en cada momento, pues ser un poco más previsores y comprar a medio y largo plazo. Tampoco se puede hacer mucho más. El consumidor no puede hacer mucho para evitar la inflación. La inflación es el impuesto de los pobres, ¿eh? Y cuando el gobierno se niega, por ejemplo, a reducir el IVA de la carne y el pescado, no lo hace por casualidad, lo hace porque son los 2 productos en los que más recauda, y bajar el IVA del pan o de los huevos no le supone ni de lejos un impacto significativo en la recaudación, mientras que el de la carne y el pescado sí. Vale, bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu participación en el programa. Como siempre, un placer tenerte aquí en la segunda dosis. Un fuerte abrazo, gracias. También con el tema económico como telón de fondo está con nosotros el economista, experto, analista
y columnista Eduardo Bolinches. Estamos a fecha lunes 16 de enero y esta mañana nos encontrábamos con que el IBEX 35 abría en positivo y por encima de los 8.900 puntos. ¿Este arranque de año con esta euforia es buena, es mala, es sintomático de lo que vamos a tener este año o cómo lo tenemos que leer? Bueno, muy buenas. Bueno, en principio hemos arrancado con mucha fuerza, como tú bien dices, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues una presión excesiva, bajista, en los últimos compases del año, por ese afloramiento de minusvalías fiscales para intentar encubrir las ganancias, es decir, solo falta tener que pagar Hacienda y quedarte enganchado con algunos valores. Mucha gente, muchos inversores lo que hacen es aflorar minusvalías para compensar esas ganancias y de esa manera evitar el paso por Hacienda, ¿no? Bueno, pues con el cambio de año esa presión ha desaparecido y es cambiada por un flujo de dinero fresco, dinero nuevo, de inversores, vamos a llamarle con visión largoplacista, que piensan que los precios se han puesto algo atractivos. Sin embargo, hay que pensar que también esto viene acompañado pues con una estadística que dice que es bastante difícil el que veamos, por lo menos en bolsa americana, que no en bolsa española, el que veamos 2 años consecutivos con caídas. En los últimos 100 años solo ha ocurrido en 5 ocasiones, en el año 1929 y posteriormente en 4 ocasiones más, ¿no? Entonces, claro, la gran duda es si va a volver a ocurrir eso o no. Entonces, bueno, ante esa tesitura, mucha gente, insisto, con vocación de largoplacismo, ha entrado en la bolsa aprovechando esos precios, entre comillas, atractivos fruto de las caídas. No obstante, tengo que decir 2 cosas. Una de ellas es bastante importante. El índice IBEX 35 está a años luz de los 16.000 puntos, niveles que marcaba máximos históricos allá por el mes de noviembre del 2007. Pero hay que tener en cuenta una cosa, en consideración una cosa, y es que el IBEX, por su forma de cálculo, la sociedad de bolsas, desprecia los dividendos, es decir, que no los tiene en cuenta. Con lo cual, a la hora de poder compararnos con el resto de índices, un Dow Jones, un Nasdaq 100, un DAX alemán, un Eurostoxx 50, deberíamos tener en cuenta esos dividendos que efectivamente los hemos cobrado. ¿Qué significa esto? Que en vez de mirar el índice IBEX 35, que sí, que cerró el año con una caída del 5,5% y que está, como digo, a años luz de esos 16.040 puntos que marcaban máximos históricos, realmente estamos a muy poco de marcar máximos históricos en el índice IBEX 35 ajustado por dividendos. Por lo tanto, buenas sensaciones de cara a este año, en la medida que no pinche pues el grave problema que hay, del que todo el mundo está hablando, y tú decías que bueno, pues hoy 16 de enero pues comienza la cumbre de Davos, ¿no? Donde efectivamente todas las miradas y todos los números están enfocándose a si habrá recesión o no habrá recesión. Parece que la vamos a evitar. Lo que no tengo tan claro es si la va a evitar Estados Unidos. A fin de cuentas, todo da vueltas en torno al templo financiero del mundo, ¿no? Nueva York. Y todo lo que acontece en Wall Street, de mayor o menor medida, pues afecta a Europa, al DAX alemán y por extensión, como no, a la bolsa española y, en definitiva, al índice IBEX 35. Claro, señor Bolinches, si esto se produce, tal y como nos está diciendo, bueno, realmente nos libraremos de la recesión, pero digamos un poco a corto plazo, porque si así se produce y en Estados Unidos, bueno, pues las perspectivas económicas, como bien dice, acaban siendo muy negativas, que nos afecta a nosotros es algo inevitable, o al menos así lo parece, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre todo ahora ya estamos de lleno en campaña de resultados en Estados Unidos. Hoy mismo es festivo, Martin Luther King, pero mañana tenemos resultados empresariales del cuarto trimestre que se van a mirar con lupa. Por ejemplo, los de Goldman Sachs. El jueves tenemos los de Netflix, por entrar de lleno en la tecnología. Un sector que ha estado tremendamente castigado con desplomes brutales. No solo mirando a Tesla, sino también Microsoft, Apple, Google, Alphabet, su matriz, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y mirar entre líneas, no los resultados, que creo que pueden inclusive estar justitos, pero apoyar las correcciones y por lo tanto estar en precio, sino las previsiones. Hemos visto muchos, pero que muchos profit warnings. Estos profit warnings inmediatamente se han traducido en rebajas de estimaciones futuras, lo cual aparentemente da la sensación que el mercado está aguantando porque se cumplen las nuevas expectativas de por sí ya rebajadas. Claro, esto es una irrealidad.
Realmente lo que está ocurriendo es que se está pinchando la burbuja del mercado de valores y no nos estamos dando cuenta. Luego, cuidado, porque creo que vamos no bien quizás este cuarto trimestre, que, insisto, la campaña de resultados ya está encima de la mesa, comenzó el viernes, sino en próximos trimestres vamos a ver realmente si efectivamente se pincha o no se pinchan esos resultados. Y por lo tanto, esa recesión de 2 trimestres consecutivos, que ya estuvo Estados Unidos, primero y segundo trimestre, no nos olvidemos, bueno, es posible que se rehaga, es inevitable que caiga en recesión Alemania, posiblemente Italia, altamente probable también Francia. Nos vamos a escapar. Los más pesimistas hablan de un PIB para este año 2023 en España del 1.1, pero claro, recesión leve, estanflación, eso no nos quita en absoluto, ¿no? La estanflación, crecimiento del 1.1 con tasas de interés hoy por hoy todavía por encima del 5%, eso es estanflación y por lo tanto hay que ir con muchísimo cuidado porque en los mercados de valores y sobre todo en este comienzo de año lo que se está descontando es que salimos bajo control con la inflación, cosa que está muy, muy por demostrar todavía. Para terminar, señor Bolinches, bueno, dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre y no solo de economía vivimos los periodistas. Vamos a ponerle una despedida con un punto de salseo a esto. Algunos medios de comunicación hablan del posible salto o asalto, según se mire, de Nadia Calviño, ministra de Economía, al Fondo Monetario Internacional en un futuro corto. ¿Usted qué cree que esto se puede producir o es un simple rumor? Bueno, en principio vamos a ver, efectos ninguno. El FMI, inclusive el Banco de España también y otros entes supranacionales están ahí, tienen su razón de existencia, pero sistemáticamente siempre están, como se dice coloquialmente, detrás de la curva, ¿no? Como dice en un término anglosajón, ¿no? Siempre van por detrás de la curva, siempre están continuamente haciendo estimaciones. El FMI creo que está hablando del 1.2, es bastante negativo para España, por cierto, pero estoy seguro que lo va a cambiar y lo irá rebajando acorde vaya ocurriendo en la realidad. Por lo tanto, el que haya una persona española o no, pues oye, por supuesto que sí, tiramos para casa, ¿no? Qué bien, que Luis de Guindos también sea vicepresidente del Banco Central Europeo, qué duda cabe, ¿no? Siempre es positivo porque en la medida de lo posible, pues siempre intentarán barrer para nuestro país, ¿no? En esta desunión europea en la que cada uno aparentemente barre también para su casa, ¿no? Cada uno con su tipo de IVA, cada uno con su impuesto de sociedades. Tenemos ahí a Irlanda haciéndonos la competencia duramente y se ha llevado todas las matrices tecnológicas a Dublín, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuantos más tentáculos tengamos en organismos por encima de supranacionales, pues mejor. Todo suma, no resta. Pues muchísimas gracias, señor Bolinches, por entrar una vez más a Periodista Digital con nosotros. Gracias a vosotros, un saludo a todos. Y no podía faltar, para rematar la jornada, uno de nuestros clásicos, un periodista de larga trayectoria, con un programa importante en televisión, Xavier Horcajo. Bienvenidos a Segunda Dosis, estamos con Xavier Horcajo, presentador de La Redacción Abierta y demás He Perdido en Cuba, entre otros programas del Tro Televisión. Xavier, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos, Luis? Bien, comenzamos hablando de la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambert, que ha dimitido hoy porque considera que no está a la altura de las circunstancias ante la amenaza de Rusia a su país. Y en cambio vemos como en España, mientras otros ministros no están a la altura, no dimiten nunca. No, lo que no está a la altura es un país con otro. Lo que no está a la altura son los niveles exigibles para un servidor público, ministra o ministro, o lo que sea, en España respecto de lo que piden en Alemania. Esto es así. Todavía me acuerdo de un ministro de Alemania que fue fulminantemente cesado por la antigua canciller porque había plagiado 170 páginas de su tesis doctoral. Fuera, era el delfín de la Merkel. Bueno, pues ahora esta señora Lambrecht, pues oye, claro, una señora que le preguntan en Nochebuena, oiga, ¿y esto de Ucrania cómo lo ve y tal? Dice, hombre, a mí me ha venido bien porque he podido conocer a gentes muy interesantes. De una frivolidad extraordinaria, alguien que revela pues las debilidades del tanque Puma. Pues oiga, esté poniendo en riesgo no se sabe muy bien qué, pero desde luego no parece prudente ser ministra de Defensa con una especie de criterio ético-moral de ese tenor. La cuestión muy pertinente, por cierto, Luis, es la comparación. Oiga, vamos a comparar esto con la ministra de Defensa de España.
o con la ministra de Igualdad de España, o con el ministro de Consumo de España, a ver si podéis compararlo. Gente de exactamente la misma frivolidad, con temas para lo que es la sociedad española, porque los daños los produce en buena medida el gobierno Sánchez. Estoy pensando en las llamadas beneficiados de la ley del sí es sí. Me acuerdo de las víctimas. ¿Qué deben pensar todas esas víctimas cuando de repente resulta que una ley del gobierno produce el beneficio de rebajas de condenas para 140 y pico personas, excarcelaciones para, me parece que los últimos datos que he visto eran 17, pero ojo, eso va a ir en aumento, porque una cosa que probablemente no sepáis y que estoy encantado de compartir con vosotros es que cuántas agresores sexuales, pederastas, violadores hay que pudieran recurrir a la justicia en aplicación de unas penas más benévolas. 800. 800. Esto el gobierno no quiere que se hable. Lógicamente, esto es el gran problema para Moncloa. Ellos saben que llevan ahora pues 170 escasamente entre una cosa y otra y les queda el calvario de más de 700. Más. 600 y pico más. Claro, eso es insoportable. Es insoportable porque este gobierno nos está echando a todos un pulso. Este gobierno dice, será como nosotros queramos, sí o sí, y os pongáis como os pongáis. Y como nadie va a ponerle el micrófono a las víctimas para decir, oye, ¿os parece que esta ley verdaderamente se puede, como dice la ministra que estáis viendo ahí a mi lado, Irene Montero, se puede calificar de un gran éxito en defensa de la mujer? Una ley que los deja en la calle, que les rebaja las condenas. ¿No deberían haber hecho un ejercicio de madurez política, de honradez política y de falta de humildad política? No sería lógico que suspendieran la aplicación de esta ley, la derogasen, hicieran otra, que pusiera contentísima a Irene Montero, pero que no incurriese unos errores propios de quien no sabe legislar. En algunos países, Europa tiene futuro, porque en algunos países, los principales de Europa, la frivolidad se castiga y alguien le dice a alguien, tienes que dimitir. Lo que no le dice nadie a Irene Montero, lo que no le dice nadie a Alberto Garzón, lo que no le dice nadie a la segunda de Irene Montero, lo que no le dice nunca nadie del gobierno Sánchez, que se enroca en proteger personajes que en cualquier otro lugar de Europa pues habrían pagado con la dimisión. Y desde luego pues, es un tema para hacerse mirar. Bueno, también, entre otras cosas de esta ley, hemos podido ver como uno de los casos, el exmarido más bien de la vicepresidenta Mónica Oltra, podría salir beneficiado de esta ley del solo sí es sí. Mientras tanto, el gobierno no tiene ninguna intención de retocar la ley para nada. Desde luego, el gobierno no tiene ninguna intención. Alguna vez han dado la sensación de que el temporal es tan fuerte que sería bueno incorporar algunos cambios en la ley. Esta ley es difícil de parchear, habría que desactivarla, rehacerla y volverla a plantear como una ley nueva. Eso es lo que me dicen algunos juristas a los que yo he consultado. Ninguna de las dos cosas parece que estén en el horizonte de ese gobierno de coalición. Lo del marido de Mónica Oltra sí está muy bien que lo signifiques, porque el tal Ramírez es un pájaro de cuentas, era el hombre que dirigía el centro en el que se han denunciado abusos de algunas menores cuya responsabilidad había recaído en la Generalitat Valenciana, en concreto una que además contó y con detalle las porquerías que este tipejo le prodigó mientras ella era una de las chicas tuteladas en esa casa que dirigía. Le condenaron en firme a 5 años. Y ahora, pues por la ley del solo sí es sí, podría obtener alguna rebaja penitenciaria. Yo me pregunto, estamos a poco de elecciones. ¿Qué disculpa ha planteado Mónica Oltra, su formación política, el gobierno de Chimo Puig a los valencianos? ¿Qué garantías tienen los valencianos de que no se va a reproducir un acto tan
salvaje, como es violentar sexualmente a esta chica, cuya tutela la tiene un instrumento público de la Generalitat Valenciana. En este caso hay otras niñas sometidas a lo mismo en Baleares, que no se nos pueden olvidar a los españoles, esta muchacha, que si no, han sido, en algunos casos, su tutela ha sido arrebatada a familiares suyos porque el supuesto de que estarían mejor en un centro de tutela pública. El resultante es, no, en el centro de tutela pública han sufrido tropelías que a lo mejor con sus familiares pues hubieran estado mejor tutelados. De todo eso alguien tiene que pagar. Y, bueno, aprovechemos esto que llegan elecciones en mayo y hagámoslo pagar entre todos, porque es una de las cosas. ¿Para qué pagamos tantos impuestos? Para tener generalidad. Donde se producen agresiones sexuales a las menores tuteladas. Y luego esta señora que tiene que contar, Mónica, otra, quiero decir, esta señora tiene que contar cómo ha sido su salida de la Generalitat Valenciana, donde fue vicepresidenta. La señora tiene que contarnos a todos si se le hizo un favor económico, como algunos sospechan o como algunos han podido averiguar, cómo fue la salida de la señora otra. Fue un apartamento que no le ha costado un dinerito al pobre valenciano que trabaja y que vota, o a lo mejor también fue favorecida en esto. Bueno, hay que ver si es un despido, como dicen algunos, que se ha podido llegar a plantear la salida de Mónica Oltra. Ya digo, habrá que verlo y sobre todo insistan a toda la gente que conozca esto, hay que hacérselo pasar en las urnas, que es la manera democrática. Muy bien, nos vamos ahora a Castilla y León. Después de la polémica por esta ley que quiere imponer el Partido Popular con Vox de un protocolo antiaborto, el que consistiría en escuchar el latido fetal y esas ecografías 4D, el Unión del Pueblo Leonés ha planteado implantar el artículo 155 y el Gobierno no lo ve con malos ojos a día de hoy. No, el Gobierno definitivamente amenaza con hacerlo. Bueno, ocurren varias cosas. Lo primero, un protocolo es una manera de actuar. La administración en la sanidad tiene protocolos para todo, para la embarazada, para alguien que se rompe la cadera, para todo. El protocolo dice que alguien tiene que ofrecer a los embarazados, padre y madre, la posibilidad de escuchar los latidos de feto, de ese niño que está por llegar. Bueno, que también se les puede ofrecer la posibilidad de ver una fotografía en 4D. Bueno, eso daño no le puede hacer a nadie. Eso es una formalidad que persigue una política de aumento de la natalidad y de reducción del aborto. ¿Pero qué vas a perseguir en Castilla y León? Con la población que tiene, ¿qué vas a perseguir? Una política como hasta ahora, de quedarse quietos y esperar que envejezca todo y que no tengan unos cuantos niños más. Yo no sé qué efectividad puede tener esta medida de acentuar la reflexión sobre acabar con la vida del que está por llegar. En cualquier caso, yo me manifiesto favorable a una política de natalidad entendida como, hombre, pues si alguien está en estado de esperanza, pues a ver si conseguimos llegar a ese niño a buen término y es un ciudadano más de esta comunidad, aunque luego se tendrá que ir a Madrid a buscar trabajo o a estudiar. Pero bueno, luego la frivolidad vuelve cuando el gobierno toma esta idea estrafalaria, sea de quien sea, de aplicar el 155. Mire usted, el 155, léanse la Constitución, es una cosa tan especial que se ha utilizado una vez en los 40 y pico de años de la Constitución, cuando alguien vulneró la Constitución. Vulnerar la Constitución. Es verdad que se puede aplicar ante una vulneración grave de alguna ley. No. ¿Qué ley es la que se vulnera? ¿Qué libertad es la que se conculca? Tengo bastante claro que mientras haya jueces en España no prosperará una invocación del 155 contra el gobierno
y Alfonso Fernández Mañueco por esta tontería del protocolo. Porque el protocolo, insisto, es un protocolo, no va contra ninguna ley, sino que en la circunstancia competencial de una autonomía establece un protocolo distinto al que existe, pues, por ejemplo, en la comunidad catalana. ¿Y qué? ¿Y el gobierno está tan nervioso? ¿Cree que hay que proteger el abortismo sobre la base de asaltar la legalidad en una comunidad ¿qué precepto desoye o qué precepto? Vamos a comparar esto con lo que sucedió con la República Catalana proclamada por Puigdemont. Es de coña marinera, francamente es de coña marinera. Pero bueno, que sigan hundiéndose, estamos ya en fases de electoral. Cualquier barbaridad que se diga, suma, y no resta. Nos viene bien. Muy bien, pues Javier Horcajo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. No sé si les he dicho que estamos a punto de alcanzar el 500.000 de suscriptores en este canal. Bueno, no en este canal, en lo que es la televisión online de Periodista Digital, que tiene distintos canales, entre los que La Segunda Dosis es uno de los más importantes. Bueno, además de vernos aquí, de dar like, de seguirnos, de recomendar lo que hacemos, que es importante para nosotros, traten de entrar en Periodista Digital, traten de enviarse noticias de unos a otros por WhatsApp o como sea, y ya saben que mañana más. Mañana les esperamos otra vez. En esta ocasión no estaré yo conduciendo, estará Rebeca Crespo.